En la clase de enseñanza básica de esta semana vamos a terminar el supuesto Zumoman que comenzamos la semana pasada. La empresa Zumoman fabricaba zumo de manzana y mermelada de manzana. Estaba dividida en 6 secciones, 2 auxiliares, administración y mantenimiento, y 4 principales, compra, preparado y envasado y distribución. El producto se fabricaba en envases de 1 litro para el zumo y en envases de medio kilo para la mermelada. Para elaborar el producto, el proceso productivo comenzaba en la sección de preparado, donde las manzanas son prensadas experimentando una merma normal del 25% de su peso. Asimismo, el 40% de la manzana prensada se convierte en zumo y el 60% en pasta de manzana para la producción de mermelada. En esa misma sección se unía 1 kilo de azúcar por cada kilo de pasta de manzana, consiguiendo así 1 kilo de mermelada de manzana. Los 2 productos semiterminados que salían de la sección de preparado pasaban a envasado, donde se obtenían ya los productos terminados. Los datos de movimiento de materiales se hicieron en la enseñanza básica 4. En esta tabla se nos indicaban las cantidades físicas y los precios unitarios de los distintos materiales que tenía la empresa, así como en el pie de página teníamos los recuentos extracontables, recuentos físicos que se hicieron en la empresa, que nos sirvieron en esa enseñanza básica 4 para poder hacer el movimiento de materiales con el esquema técnico productivo. Sabíamos además que en contabilidad financiera teníamos datos de gasto de personal de 556.000 euros, amortización 5.450, servicios exteriores 10.000 euros. Estos datos iban a ser utilizados en el reparto primario como hicimos la semana pasada. Los ingresos extraordinarios de 7.800 euros se consideran no incorporables, como vamos a ver al final de esta diapositiva, y nos dan los datos de las ventas de los productos terminados, mermelada de manzana y zumo, así como una subvención para el producto terminado mermelada de 10.000 euros, que se considera como un ingreso incorporable al estar relacionado con la producción de un producto objeto de la empresa. Asimismo, la semana pasada vimos que en preparado para el lavado de las manzanas se utilizaba agua de un pozo en el que no teníamos ningún coste, por el cual se calculó un elemento supletorio incorporado de 2.500 euros. En la sección de compra se nos indicaba que había un camión totalmente amortizado. Ese camión, la contabilidad de gestión, al seguir utilizando el camión para las funciones de compra, se decide que tenemos que imputar una amortización estimada por esta misma contabilidad, por la contabilidad de gestión. Como el valor de adquisición del camión era de 25.000 euros, la contabilidad de gestión decidió que su amortización sería de un 10%, calculando así una diferencia de amortización de 2.500 euros. El gasto de personal se nos indica cuál es su clave de reparto, que es el número de empleados. Ese número de empleados se nos indica en el enunciado del caso y fue utilizado en el reparto primario. La amortización, asimismo, se indicaba en los datos del enunciado cuáles son los euros correspondientes a cada sección. Y por último, los servicios exteriores se reparten en función de la proporción que nos ha indicado este mismo enunciado. Para el reparto secundario necesitábamos las unidades de obra, de administración y de mantenimiento. Administración, su unidad de obra eran el número de empleados. Ese número de empleados es el mismo que aparecía en la diapositiva anterior. Para mantenimiento, el número de horas. Y ese número de horas está descrito en este pie de página, debajo de esta tabla, en el que se ve que 500 horas son para administración. Es la relación que tienen dos secciones auxiliares, en este caso mantenimiento hacia administración. Asimismo, se nos indica que la unidad de obra de compra son los euros comprados de materias primas y envases, que la unidad de obra de preparado son las horas máquina y se nos indica cuál es la proporción en la que se han utilizado las horas máquina para los dos productos semiterminados. La sección de envasado, su unidad de obra son las unidades envasadas y además se nos dice que esta sección ha tenido una subactividad del 40%. Para calcular esa subactividad tenemos que saber que los costes fijos son los de amortización. Y por último, para el coste de distribución tenemos como unidad de obra las unidades vendidas. La semana pasada hicimos el esquema técnico productivo, el reparto primario y secundario y nos quedamos en el cálculo del coste de compra que la mayoría de los grupos sí finalizó. Repasando, vimos el movimiento de materiales realizado en la enseñanza básica 4, del que cabe resaltar que todo lo comprado de manzanas ha sido consumido en este ejercicio, que el azúcar
de las compras de 316.200 kilos se consumieron 315.000, teniendo unas existencias finales de 300 kilos. Por lo tanto, se han perdido 900 kilos. Es decir, que con los datos que tenemos de compras-consumo, las existencias finales deberían de ser 1.200 kilos. Sin embargo, el recuento físico dijo que eran 300 kilos. Por tanto, se han perdido 900 kilos. La producción de productos semiterminados zumos de 210.000 litros y de productos semiterminados de mermelada de 315.000 kilos. El consumo del producto semiterminado zumo, que es el que entrará en envasado, es de 206.600 litros, mientras que el de mermelada es de 320.000 kilos. Pues para envasar estos 206.600 litros de productos semiterminados necesitamos 206.600 envases de 1 litro de Tetra Brick para conseguir 206.600 unidades de producto terminado zumo. Por el contrario, el consumo de mermelada en kilos se corresponde con un consumo del doble de envases de medio kilo, ya que de cada kilo de mermelada a producto semiterminado conseguiremos envasar 2 unidades de producto terminado, teniendo así el dato de la producción de 640.000 unidades producidas de mermelada. El dato de las ventas se indicaba en el enunciado y será el que utilicemos para calcular el coste de distribución. La semana pasada veíamos en el cuadro de clasificación de cargas que las cargas indirectas a repartir iban a ser el coste de personal, la amortización, la diferencia de amortización del camión de compras, el ESI correspondiente al valor del agua por el que no pagamos nada, los 6.500 euros del consumo de materiales auxiliares que se consumen en preparado y los 10.000 euros de servicios exteriores que nos indicaba el enunciado. Pues esta columna de total de cargas incorporables indirectas nos da las filas del reparto primario que se hizo la semana pasada. En ese reparto primario tenemos como columnas todas las secciones, primero las secciones auxiliares, administración y mantenimiento, seguidas de compras, preparado, envasado y distribución. Como filas de gasto tenemos el coste de personal acompañado de su clave de reparto, el coste de amortización, la diferencia de amortización del camión de compras, el elemento supletorio incorporado del agua y el consumo de materiales auxiliares. Los servicios exteriores, por último, con su proporción que nos indicaba el enunciado, y la suma de todos los gastos nos da el reparto primario. Para hacer el reparto secundario, en primer lugar se vieron cuáles eran las relaciones que tenían las secciones auxiliares. Veíamos que administración se daba a sí misma 2 unidades de obra, 2 personas, y mantenimiento recibía de administración 3 unidades de obra, mientras que mantenimiento le daba 500 horas de trabajo a la sección de administración. Con estos datos se decidió hacer un método de reparto recíproco, en el que se ven las ecuaciones en las que se recogen tanto la prestación recíproca de mantenimiento a administración y de administración a mantenimiento como la autoprestación de administración. Resolviendo estas ecuaciones, el resultado nos da que la unidad de obra de administración tiene un valor de 1.538,71 euros la persona, que es la unidad de obra de la sección de administración, mientras que mantenimiento tiene un coste de unidad de obra de 5,89 euros por hora de mantenimiento. Con estos datos hemos resuelto el reparto secundario de forma que administración tiene que tener los costes en negativo en la celda que une columna y fila de administración para mostrar que son los costes que cede esta sección auxiliar al resto de secciones, al igual que mantenimiento, la fila que une con columna de mantenimiento tiene que ir en negativo para conseguir así un reparto secundario en el que todos los costes de ambas secciones auxiliares se cedan. Una vez hecho el reparto secundario, el total del coste indirecto de la sección de compras, por ejemplo, sería total del reparto primario más euros recibidos del reparto secundario por administración, más euros recibidos de mantenimiento en el reparto secundario, nos da el total de coste indirecto de la sección de compras con el que calcularemos el coste de compra. Igualmente en preparado, en envasado y en distribución. Envasado se nos indicaba que tenía un coste de su actividad del 40% de la amortización, que es un valor total, lo veremos otra vez más adelante, de 800 euros, por lo que a estos 105.994 le restamos esos 800 euros y tendremos un coste a imputar de 105.194,8. La tabla del reparto secundario debe ir acompañada de 3 filas, una fila indicando quién es la unidad de obra de la sección, otra fila indicando la cantidad de unidades de obra que hay en esa sección y una última fila calculando el coste de la unidad de obra.
En el caso de las dos secciones auxiliares, los costes de las unidades de obra vienen de las ecuaciones que acabamos de hacer, 1.538,71 y 5,89. En el caso de compras, vemos que la unidad de obra es euros comprados. El total del importe de las facturas pagadas por todos los elementos comprados en esta empresa es el que aparece aquí, 432.480 euros. El coste de la unidad de obra viene de dividir este coste indirecto de la sección de compra entre el total de unidades de obra. Preparado igualmente tiene un coste de la unidad de obra de 50,35 euros la hora máquina. La sección de envasado tiene un coste de la unidad de obra de 0,12 euros la unidad envasada y la sección de distribución tiene un coste de la unidad de obra de 0,11 euros la unidad vendida. Una vez terminado el reparto secundario, lo que hacemos es el coste de compra. En el coste de compra ponemos tantas columnas como elementos hemos comprado en la empresa. En este caso serían manzanas, azúcar, envases de 1 litro y envases de medio kilo. La primera fila sería el coste que hemos pagado al proveedor, coste de factura o coste de adquisición. Y la segunda fila sería el coste indirecto de la sección de compra. En la primera fila sería la cantidad de productos comprados por el precio que hemos pagado unitario, que nos da un total de coste de factura. Asimismo, como el coste de la sección de compra, su unidad de obra son los euros comprados de materias primas y envases, significa que estos euros de materia prima serán la cantidad de unidades de obra que vamos a utilizar para calcular el coste indirecto de la sección de compra. Eso indica que el criterio de entrada en el almacén de esta empresa es el coste completo de aprovisionamiento, o lo que es lo mismo, que materias primas y envases llevarán imputado coste indirecto de la sección de compra. Así, el coste indirecto de la sección de compras para manzanas sería 105.000 euros, que es el valor de su factura, por 0,19, que es el coste de la unidad de obra que se extrae de la tabla anterior del reparto secundario, lo que nos da un coste indirecto de la sección de compra de 20.280,28 euros. En el caso del azúcar, vemos que 126.480 euros era el coste que se pagó, el precio que se pagó al proveedor y que por tanto coincide con el número de unidades de obra de este elemento. El coste de la unidad de obra es 0,19 euros y nos da el total del coste indirecto de la sección de compras. Una vez hecho el coste de compra de los 4 elementos comprados, tenemos que abrir sus inventarios permanentes, en el que meteremos cantidad de la tabla anterior, coste unitario de la tabla anterior y coste total de la tabla anterior. Señalar que las manzanas, aunque se compraron a 0,15, entran en el almacén a 0,18 porque estamos siguiendo un coste completo de aprovisionamiento, en el que el coste de la factura es incrementado por el coste indirecto de la sección de compra. Una vez que ya tenemos compradas las manzanas y el azúcar, a continuación vamos a calcular el coste de producción del primer producto que se fabrica, que es producto semiterminado zumo y producto semiterminado mermelada. Para ello, además de los inventarios de manzana y azúcar, necesitaremos el coste indirecto de la sección de preparado. Así, de manzanas vemos que el consumo es todos los kilos de manzana que se compraron. De azúcar vemos que el consumo son 315.000 a 0,48 euros el kilo, y de preparados sabíamos que en el reparto secundario teníamos 201.409,02 euros, que la unidad de obra son las horas máquinas, que el enunciado nos indicaba que el número de horas máquinas era de 4.000, de las que 1.000 irían para el producto semiterminado zumo y 3.000 para el producto semiterminado mermelada según la tabla del enunciado, y conocemos que el coste de la unidad de obra es 50,35. Así pues, de los 700.000 kilos de las manzanas, sabemos que el 40% se dedicaron a zumo, según nos dijo el enunciado, y que el 60% se dedicaron a mermelada. El coste unitario es el mismo del inventario permanente, 0,18. En el caso de vuestro trabajo de la asignatura, recordad que ese 0,18 suele tener muchos decimales y se debe coger directamente de la tabla del coste de compras, y del inventario permanente. Pues esa cantidad de manzanas por el coste nos da el consumo de manzanas para zumo y el consumo de manzanas para mermelada, cuya suma debe coincidir con el consumo total de manzanas. En el caso del azúcar, los 315.000 kilos los consume la mermelada, dando un coste indirecto directo de manzana de azúcar de 150.336,34, que coincide con el consumo del inventario permanente.
Respecto a las unidades de obra, ya sabemos que 1000 horas máquina eran del zumo y 3000 horas máquina eran de la mermelada. Con el coste unitario de la unidad de obra de 50,35 calculamos el coste indirecto de la sección para zumo y el coste indirecto de la sección para mermelada. La suma del coste directo más el coste indirecto nos da un coste total que, sacando los datos del esquema técnico productivo, se divide entre la cantidad producida de litros de zumo de manzana y kilos de mermelada de manzana, consiguiendo así un coste unitario de 0,48 el litro de zumo de manzana y 1,20 el kilo de mermelada de manzana antes de envasar. Ambos datos se meten en los inventarios permanentes de cada uno de los dos productos. Una vez que ya hemos hecho el coste de preparado, a continuación viene el coste de envasado, donde hay que recordar que había una subactividad del 40% que se debe calcular con el coste de amortización. Así, en este caso, para calcular nuestro producto, el coste del producto terminado, necesitaremos el consumo del producto semiterminado zumo, el consumo del producto semiterminado mermelada, el consumo de los envases de 1 litro y el consumo de los envases de medio kilo, estos 4 como costes directos. De reparto secundario de envasado, esos euros que eran el total del reparto primario más los recibidos por administración y mantenimiento en el reparto secundario, tenemos que saber que la subactividad de 800 euros debe ser restada a ese total del reparto secundario. Estos 800 euros vienen del coste de amortización que tenía la sección de envasado en el reparto primario por el 40% que se nos ha indicado que es el nivel de subactividad que tiene esta sección. Así, el coste que tenemos para imputar es de 105.194,8 euros, que dividido entre el número de unidades de obra, que son el número de unidades envasadas, nos dice que el coste unitario de la unidad de obra es de 0,12 euros la unidad envasada. El coste de envasado se calculará poniendo como columnas los dos productos que se fabrican, producto terminado zumo, producto terminado mermelada. El consumo del producto semiterminado zumo lo lleva el producto terminado zumo. El consumo del producto terminado mermelada lo lleva el producto mermelada. Los envases de 1 litro son para el zumo y los envases de medio kilo son para la mermelada. Asimismo, el coste indirecto de la sección de envasado, su unidad de obra era el número de unidades envasadas, que para el zumo era 206.600 tetrabris de 1 litro y para la mermelada 640.000 botes de medio kilo, que multiplicados por 0,12, que es el coste de la unidad de obra que hemos sacado en el reparto secundario, nos da el coste indirecto de la sección para el zumo y el coste indirecto de la sección para la mermelada. La suma de los costes directos más los costes indirectos nos da el coste total de cada uno de los productos, que dividido por el número de unidades producidas según el esquema técnico productivo nos dará el coste unitario del producto terminado. Obtenidos esos costes unitarios, pasamos a meter ambos productos terminados en su almacén correspondiente. Para terminar, el coste de ventas sería el coste de vender el producto terminado zumo y el producto terminado mermelada. De sus almacenes necesitamos el valor de la venta del producto terminado zumo y el valor de la venta del producto terminado mermelada, en el que hay que señalar que se está haciendo un precio medio ponderado con los valores de las existencias iniciales y de la producción. Estos dos valores de ventas serían los mismos que usaremos en el coste de distribución para el producto semiterminado zumo y para el producto terminado zumo y para el producto terminado mermelada. Asimismo, el coste indirecto de la sección de distribución lo sacaremos del reparto secundario, en el que se nos indica que el número de unidades de obra es las unidades vendidas, que el coste de esa unidad de obra es 0,11, por lo tanto 189.500 tetrabris a 0,11 euros el tetrabris nos da 20.520,69 y 662.000 botes de mermelada a 0,11 euros el bote de coste indirecto 71.687,05. La suma de costes directos más costes indirectos nos da el coste total del producto terminado zumo y el coste total del producto terminado mermelada, que si calculamos el coste unitario sabemos
que producir y vender un tetrabric de zumo nos ha costado 0,891 y producir y vender un un bote de mermelada nos costó 1,09. Por último, el cálculo de resultados. Para calcular los resultados pondremos por separado el producto terminado zumo y el producto terminado mermelada. Las unidades vendidas de ambos productos son un dato del esquema técnico productivo que acabamos de utilizar y en primer lugar vemos los ingresos. Los ingresos del producto zumo nos los indicaba el enunciado, 284.250 euros. Los ingresos del producto terminado de mermelada también nos los daba el enunciado, 827.500 euros. Asimismo, sabemos que el producto terminado mermelada tiene una subvención de 10.000 euros. A estos ingresos le restamos el coste final que acabamos de calcular en la tabla de distribución anterior. Restándole al producto terminado zumo 168.812,49 euros, obtenemos que el resultado del producto zumo es 115.437,51 euros de beneficio. Asimismo, a los 827.500 euros de ingreso más la subvención de 10.000 euros le restamos 727.265 euros de coste final del producto mermelada y nos da un resultado de 110.235 euros, que en conjunto nos dice que la empresa, por la producción y venta de los dos productos con criterios internos, ha tenido un resultado de 225.672,51 euros. A continuación, procedemos a conciliar el resultado de la contabilidad de gestión con el resultado de la contabilidad financiera. En primer lugar, tenemos la diferencia de inventario de azúcar, que es negativa de 429,53 euros. La vimos en el inventario permanente del azúcar, los 900 kilos que se han perdido a 0,48 nos da el valor de la diferencia de inventario. Respecto a la diferencia de inventario de envases, su signo es positivo, porque en este caso los envases, como se dijo antes, eran 1.000 unidades de más a 0,18, 179,89. El elemento supletorio incorporado que se correspondía con el agua que realmente no se paga del pozo, debemos sumarlo, ya que el resultado con criterios internos de contabilidad ha considerado esos 2.500 euros como un gasto que realmente la contabilidad financiera no considera que existe. Por lo tanto, tenemos que sumar esos 2.500 euros al resultado para que el beneficio aumente en el importe del gasto que nosotros hemos supuesto. El mismo signo tendrá la diferencia de amortización, ya que estos 2.500 euros son la amortización de un camión de la sección de compras que está totalmente amortizado, que por tanto la contabilidad financiera no tiene ningún gasto de amortización respecto a este camión. La contabilidad de gestión ha calculado los costes de sus productos suponiendo esa amortización, por lo tanto ahora al conciliar el resultado de la contabilidad interna con la contabilidad externa debemos sumar esos 2.500 euros al beneficio para reconocer que los cálculos se hicieron con un gasto de más. El coste de su actividad se corresponde a los 800 euros que detraímos del reparto secundario de la sección de envasado. Pues esos 800 euros que se quitaron del cálculo del coste de los productos ahora se deben reconocer como tales. Por eso el resultado debe reducirse en esos 800 euros. Y por último, el producto de explotación incorporado que se corresponde a los ingresos extraordinarios son ingresos que en el cálculo de resultados no se han considerado, porque no se correspondían con ninguno de los dos productos. En ese caso, estos 7.800 euros de ingreso extraordinario se suman al beneficio interno de la empresa para conciliarse con el de la contabilidad financiera.